Bienvenidos y síguenos en la página Escatología Pentecostal Wesleyana en Ayahualulco, Guerrero. A continuación presentaré una apología a la Navidad, donde vamos a sepultar, aniquilar, destruir la leyenda más propagada de todos los tiempos en contra de la Navidad. Es decir, que la Navidad tiene origen en el paganismo romano o en otras religiones paganas. Muchos desinformados afirman y sostienen que en el año 274 el emperador Aureliano convirtió en oficial el culto al dios Sol con la fiesta, Sol Invictus, junto a las otras tradiciones romanas, muchas entre ellas las Saturnalias, que se celebraba el 25 de diciembre, y que años más tarde, el emperador Constantino oficializó el cristianismo, supuestamente mezclando el paganismo con el cristianismo, cristianizando fiestas paganas de las Saturnales romanas, en honor al dios Saturno, una figura importante en la mitología dedicada a la agricultura y las cosechas. A partir de entonces, la Iglesia occidental comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre reemplazando un culto pagano por una fiesta cristiana. Y no fue hasta el año 527 que el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. Personas desinformadas que propagan esta leyenda de bajo mundo, no se han dado la tarea de investigar si todo lo que afirman es cierto. Solo repiten lo que sus líderes religiosos les enseñan, y ellos van como periquitos a repetir la misma leyenda sucia. Es verdad todo lo que se dice de la Navidad con respecto a los emperadores Constantino y Justiniano, pero decir que la Navidad nació del sincretismo de Constantino es un error histórico. Antes de adentrarme a mostrar las evidencias históricas que la Navidad no es de origen pagano, primero consideremos algo. ¿Qué tan alejada está tu vida del paganismo? Solo te puedo decir que eres inescapable de participar en fiestas, o usar tecnologías del paganismo o de sectas. Por ejemplo, el calendario que usamos todos, el calendario gregoriano, sí, ese mismo calendario que usas para programar tus eventos, agendas, visitas o cualquier actividad en determinada fecha, es de origen católico romano, fue creado por el Papa Gregorio XIII, modificando el calendario juliano, la cual también es otra versión del calendario de origen pagano. ¿Y qué decir de los anillos de boda? Donde los novios al casarse adquieren un hermoso anillo como símbolo de su unidad. Ese detalle es de origen pagano egipcio, ya desde el antiguo Egipto se utilizaba el anillo para unir a las parejas y simbolizaba el amor eterno, pues la forma circular significaba lo infinito. Y no digamos de la famosa luna de miel, de origen pagano babilónico. Hablemos de las universidades. Estas instituciones no creas que nacieron de una iglesia cristiana que busca alejarse de toda mundanidad, al estilo menonita, no, claro que no. Se dice que las universidades fueron creadas por católicos romanos en la Edad Media, se dice también que fueron creadas por los musulmanes. De todas formas, es una institución creada por dos religiones que consideramos como sectas. Subamos de niveles. ¿Qué podemos decir del rito del bautismo? No crean que dicha práctica se la inventó Juan el Bautista, y que después Jesucristo tomó prestado dicho rito inventado por su primo. No, claro que no. El rito del bautismo tiene sus raíces en las religiones paganas, principalmente del paganismo egipcio, mesopotámico y babilónico. El bautismo fue visto en el paganismo egipcio como un ritual de iniciación, mientras que en otras culturas paganas, el bautismo era llevado a cabo sumergiendo todo el cuerpo completo como símbolo del lavamiento espiritual. Incluso hasta los mismos católicos lo reconocen, como puedes ver en esta captura. Lo más interesante, es que a pesar de su origen pagano, Jesús no tuvo problemas en tomar prestado la práctica del bautismo para instituirlo a sus seguidores. ¿A poco me van a decir que Jesús era profundamente ignorante para no saber que el bautismo tiene origen pagano? De hecho, Jesús mismo fue bautizado. Pues, ¿qué pagano era Jesús entonces? Pero hagamos más interesante el asunto, hablemos del tan amado y esperado aguinaldo, la cual es de origen pagano, se remonta en la Roma antigua, donde se daba un regalo en dinero a los soldados, súbditos y personal de servicio. El aguinaldo se daba en las vísperas de las fiestas al dios Saturno, las Saturnales, una fiesta pagana muy importante para esa época. Después la costumbre pagana del aguinaldo fue absorbido por los paganos celtas. ¿Quién de aquí no le gusta que la empresa le dé dinerito extra en estos días cerca de la fecha navideña? Levante la mano. Nadie.
¿En serio nadie? Qué raro, yo pensaba que la levantaría las personas que insisten en decir que la Navidad no debe celebrarse porque es pagana. Ah, pero bien que les gusta recibir ese sucio dinero paganizado llamado aguinaldo. Al fin, podemos continuar con una larga lista de prácticas y hábitos que heredamos del paganismo, pero que ahora, nadie se rasga las vestiduras por practicarlas. Ah, pero cuando se trata de lanzarle piedras a la Navidad, se les sale todo el espíritu de la hipocresía a atacar dicha fiesta porque, según ellos, es de origen pagano. Qué ridículos la verdad, como si ellos estuvieran libres de todo paganismo, patético la verdad. Nadie en esta vida, nadie, por muy testigo de Jehová que sea, por muy presbiteriano ultraortodoxo o radical o por muy pentecostal anticatólico, absolutamente nadie está libre de practicar hábitos o costumbres heredadas de religiones paganas o sectas. Mentiroso quien lo diga. Pero volviendo al tema, ¿la Navidad tiene origen en el paganismo? La respuesta es, no, absolutamente no. Lo que sí se puede decir, lo que se heredó del paganismo romano fue añadir a la Navidad, la fiesta donde se incluye comida, música, regalos y muchos adornos alusivos a la festividad, y que nosotros, independientemente si aceptamos o rechazamos celebrar la Navidad, no estamos libres del paganismo infiltrado en costumbres que hoy en día, son muy normales y que nadie dejaría de practicar solo porque su origen es pagano. Pero, observar el 25 de diciembre u otro día especial para conmemorar el nacimiento de Cristo, es mucho más antiguo que las fiestas de las Saturnales y el Sol Invictus. Vamos con las evidencias históricas. La celebración de la Natividad surgió espontáneamente como una forma de conmemorar eventos importantes en la historia sagrada. En Oriente, el 6 de enero se le llamó la Epifanía. Los cristianos primitivos de Oriente celebraban y conmemoraban el nacimiento de Cristo en la fiesta de la Epifanía. Sin embargo, en Occidente la conmemoración del nacimiento de Cristo se llevaba a cabo por ciertos grupos de cristianos en el 25 de diciembre. Teófilo, obispo de Cesarea, fue explícito sobre la observancia de la Navidad. Él afirma: debemos celebrar el cumpleaños de nuestro Señor el día que suceda el 25 de diciembre. Juan Crisóstomo dice que la fiesta de la Natividad fue celebrada desde el principio por los occidentales, y al parecer, Hipólito de Roma, confirma esta afirmación. Hipólito dice: la primera venida de nuestro Señor, que en la carne, en la que nació en Belén, tuvo lugar 8 días antes de las calendas de enero, un miércoles, en el año 42 del reinado de Augusto, 5500 años después de Adán. El erudito, Jack Finnegan, comenta sobre esta cita de Hipólito. El octavo día antes de las calendas de enero es el día 25 de diciembre. Aunque hay dudas sobre la autenticidad de este documento, muchos no descartan del todo la idea que Hipólito creía que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. El erudito, Thomas E. Schmidt, comenta lo siguiente. En su Chronicon, Hipólito situó el nacimiento de Jesús exactamente 9 meses después del aniversario de la creación del mundo. Los cálculos en su Chronicon y Canon indican que Hipólito pensó que el mundo fue creado el 25 de marzo, lo que significa que probablemente creía que Jesús nació el 25 de diciembre. Clemente de Alejandría, deja registrado. Y hay quienes han determinado no solo el año del nacimiento de nuestro Señor, sino también el día. Y dicen que sucedió en el año 28 de Augusto y en el día 25 de Pachón. El día 25 de Pachón corresponde al 25 de marzo, claro que aquí no vemos a Clemente sostener que Jesús nació un 25 de diciembre, ya que, todos sabemos que no hay ninguna posibilidad que Jesús haya nacido para tal fecha. Sin embargo, no refuta el hecho que muchos cristianos sí lo creían. Las Constituciones Apostólicas, es un documento del siglo IV, otros lo fecha para mediados del siglo III, fue atribuido a los apóstoles, se le aprecia con valor como documento histórico, revelando las condiciones morales y religiosas y las observancias litúrgicas de los siglos III y IV. Ponemos su testimonio. Hermanos, guarden los días festivos. Y, en primer lugar, el cumpleaños que celebrarás el 25 del noveno mes. Sexto Julio Africano, fue un historiador y apologista helenista de influencia cristiano-africana. Se le considera el padre de la cronología cristiana.
sostenía que Jesús fue concebido un 25 de marzo, dando como resultado, lógicamente, que Jesús nació el 25 de diciembre o cerca de tal fecha. El teólogo y liturgista, Frank Zen, comenta: En Chronographai, una obra de referencia publicada en 221, Sexto Julio africano, sugirió que Jesús fue concebido en el equinoccio de primavera. El equinoccio era el 25 de marzo en el calendario romano, por lo que esto implicaba un nacimiento en diciembre. William Francis Dawson, en su libro titulado Navidad, su origen y asociaciones, cita un hecho histórico registrado por el historiador Nicéforo Calixto, quien escribió una historia eclesiástica en la que informa sobre la destrucción de una iglesia por parte del emperador romano Diocleciano el 25 de diciembre. Pero quizás las atrocidades navideñas más gigantescas y horribles fueron las perpetradas por el tirano Diocleciano, que se convirtió en emperador en 284 después de Cristo. Una multitud de cristianos de todas las edades se había reunido para conmemorar la Natividad en el templo de Nicomedia, en Bitinia, cuando el tirano emperador hizo rodear la ciudad de soldados y prenderle fuego, y perecieron unas 20.000 personas. Los cristianos primitivos no le dieron tanta importancia sobre en qué día se podía conmemorar el nacimiento de Cristo. De hecho, los cristianos primitivos no encontraron resistencia en incluir cultos especiales temáticos para conmemorar un evento relevante para la iglesia cristiana. La fiesta que precedió la Navidad fue la Epifanía, donde la fiesta originalmente incluía la conmemoración del nacimiento de Cristo. Los herejes donatistas se opusieron a dicha fiesta. El historiador Philippe Schaff nos afirma: La fiesta de la Epifanía es de origen posterior. Se extendió en la última parte del siglo II desde el este hacia el oriente, pero aquí, incluso en el siglo IV, fue resistida por partidos como los donatistas y condenada como una innovación oriental. Lo que debemos dejar claro también, es que los cristianos primitivos agregaron días especiales a su liturgia, lo que quiere decir que ellos no sostenían la dicha creencia del principio regulador del culto cristiano, o al menos no en la forma como fue visto por los presbiterianos escoceses o los puritanos ingleses. Se puede decir entonces, que las personas que sostienen estos puntos de vista tan radicales, creen y sostienen una innovación teológica desconocida en la iglesia primitiva. Están en las mismas condiciones de los testigos de Jehová, donde ellos sostienen y defienden sus interpretaciones privadas de las escrituras, pero son incapaces de darle validez con la historia cristiana. Se tienen que quedar con ese vacío histórico, y tener una fe tan ciega para creer, que los cristianos apostólicos y primitivos pensaban y creían en los mismos puntos doctrinales igual que ellos. Los hermanos presbiterianos radicales que aseguran que la interpretación de la Biblia con respecto al culto público de los presbiterianos escoceses y los puritanos ingleses era la correcta, más allá de su propia interpretación privada, no tienen de qué forma probar que dicha interpretación es la correcta y que fue la creencia de los apóstoles. No la tienen, ni aquí ni en la China. Ellos simplemente no la tienen. Ellos están relegados a la misma categoría de los testigos de Jehová o los católicos romanos con sus tradiciones y doctrinas tardías. No gozan del favor histórico para confirmar su versión radical sobre el principio regulador del culto cristiano. Solo les queda creer de forma ciega que los cristianos primitivos creían así, solo eso. Qué caso tan lamentable, incluso el mismo historiador reformado Philippe Schaff lo reconoce. El culto cristiano, como podía esperarse de la humilde condición de la Iglesia en este período de persecución, era muy simple, contrastando fuertemente con la pompa de la comunión griega y romana, sin embargo, de ninguna manera puritano. La Pascua fue un culto especial en el cristianismo, mucho más antiguo que la misma Epifanía. Philippe Schaff reconoce: La Pascua es sin duda el festival anual más antiguo e importante de la Iglesia, y se remonta al siglo I, o en todo caso a mediados del II. Sobre la fiesta del Pentecostés, afirma: La Pascua fue seguida por la fiesta de Pentecostés. Se observó universalmente, ya en el siglo II, en conmemoración de las apariciones y la exaltación celestial del Señor resucitado, y tuvo en todo momento un carácter gozoso.
Claramente los cristianos primitivos no sostenían la innovación del principio del culto regulador que propagaban los presbiterianos y puritanos del siglo XVI. Es increíble que existan hoy en día personas que sostengan y crean que el principio del culto regulador al estilo puritano del siglo XVI fue una forma de regresar al cristianismo primitivo. En cierta parte sí, pero no del todo. Muchas iglesias presbiterianas han madurado teológicamente y han abandonado ese error tan radical de los protestantes presbiterianos escoceses del siglo XVI. Entre ellos podemos mencionar la iglesia del pastor presbiteriano Carlos Cruz Moya, quien tiene un programa de radio llamado Púlpito Reformado, donde hace incluso apología en defensa de la Navidad. Pero eso no significa que existan presbiterianos residuales que insisten en el mismo error. No estoy queriendo decir que las personas que siguen este principio regulador extremista radical del culto cristiano están actuando mal. Ellos son libres de alabar a Dios a su manera, siempre y cuando no transgredan el contenido de las Santas Escrituras. Pero criticar, condenar y rechazar tajantemente el culto de los cristianos que conmemoran y guardan fechas especiales, me parece que es algo muy incorrecto, y peor si proviene de dichas personas que alegan celebrar el culto cristiano al estilo del cristianismo primitivo. Yo me pregunto, ¿a cuál cristianismo primitivo? Ellos imitan a cualquier cristianismo menos al cristianismo primitivo, que como vimos, celebraban cultos especiales para conmemorar momentos especiales. Tal libertad cristiana en el culto público es sustentada en las Escrituras. El apóstol Pablo fue muy explícito. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. A pesar que el historiador Philippe Schaff admite que los cristianos primitivos no practicaban un culto puritano y pone en lista las fiestas cristianas conmemorativas del culto cristiano primitivo, sostiene que no existe referencias de la Navidad antes del siglo IV. Este error ha sido corregido por otros eruditos e historiadores que a continuación vamos a citar. William J. Tighe, profesor de historia de la Universidad de Muhlenberg, afirma que más bien, la fiesta pagana del nacimiento del sol invicto, instituida por el emperador romano Aureliano el 25 de diciembre de 274, fue casi con certeza un intento de crear una alternativa pagana a una fecha que ya tenía algún significado para los cristianos romanos. Así, los orígenes paganos de la Navidad es un mito sin sustancia histórica. La fiesta pagana que instituyó el emperador Aureliano en esa fecha en el año 274 no fue solo un esfuerzo por usar el solsticio de invierno para hacer una declaración política, sino también casi con certeza un intento de dar un significado pagano a una fecha que ya era importante para cristianos romanos. El historiador Louis Duchesne sostiene: hacia fines del siglo III la costumbre de celebrar el nacimiento de Cristo se había extendido por toda la Iglesia, pero que no se observaba en todas partes el mismo día. Es verdad que los cristianos del Oriente rechazaron el cambio de la conmemoración del nacimiento de Cristo del 6 de enero al 25 de diciembre, alegando que dicho cambio era por influencias paganas e idolátricas. Sin embargo, vimos que no es el caso, y de hecho, el debate nunca fue si era correcto, o no era correcto, celebrar el nacimiento de Cristo en la liturgia. El debate surgió debido a la fecha de dicha celebración, nunca fue un debate para condenar al culto conmemorativo por sí mismo. De hecho, es un mito creer que todos los protestantes de la tradición reformada del siglo XVI, unánimemente condenaron la Navidad.
Ulrico Zwingli y John Knox condenaron fuertemente la Navidad, alegando que era una fiesta papista. Por eso, estos reformadores creían que la Iglesia debían purgarse de todo germen católico romano para poder recuperar la esencia original de la Iglesia primitiva. Martín Lutero, a cambio, sostenía que la Navidad era una fiesta completamente cristiana, y por eso, las iglesias luteranas conservaron la práctica de celebrar la Navidad. Juan Calvino fue menos hostil a la Navidad, condenaba los excesos, la idolatría, el consumismo, la mundanidad y el materialismo que se había apoderado de dicha fiesta, errores que muchas personas habían hecho con respecto a la Navidad. Juan Calvino condena todo eso, rechazando que se crea que el día de Navidad sea un día más santo que otros días, porque ese mérito solo es para el día del Señor, el domingo. De lo contrario sería idolatría. También rechazó que se creyera que Jesús nació el 25 de diciembre, ya que sería una estupidez, ya que se celebra la conmemoración del nacimiento de Cristo, no se está celebrando un disque cumpleaños de Cristo. Calvino aceptaba que las iglesias tuvieran libertad para celebrar la Navidad, por lo tanto, rechazó que fuera obligatorio celebrar la Navidad, tal como lo hacía la Iglesia romana, donde celebrar la Navidad era una regla. Cuando se abolió la Navidad en Ginebra, Calvino estuvo en desacuerdo, escribió una carta en 1551 para los pastores de Ginebra, ya que en ese momento había sido expulsado y estaba en el exilio. Calvino admite que desde mi retiro, he seguido el curso moderado de guardar el día del nacimiento de Cristo como es costumbre. Escribió una carta en 1555 a las autoridades civiles de Ginebra, aconsejando lo siguiente. Por lo demás, mis escritos dan testimonio de mis sentimientos sobre estos puntos, porque en ellos declaro que una iglesia no debe ser despreciada ni condenada, porque observa más días festivos que las otras. Sobre el sermón mal citado del año 1551, donde Calvino condena los excesos, la idolatría, el consumismo, la mundanidad y el materialismo que había envuelto a dicha fiesta. Dicho sermón es mal citado para probar que Juan Calvino, supuestamente estaba en contra de la celebración de la Navidad, sin embargo, nada sugiere que en verdad era eso lo que quería decir, más bien, al contrario, Calvino en dicho sermón de manera clara y explícita afirma: en verdad, mientras frecuentemente han sido amonestados, es bueno apartar un día del año en el cual recordamos todo lo bueno que nos ha ocurrido a causa del nacimiento de Cristo en el mundo, y en el cual escuchamos la historia de su nacimiento, el cual sería el domingo. El doctor en teología, Paul Emil Henry, escribe: Calvino no estaba ni a favor ni en absoluto en contra de las fiestas. Al regreso de Calvino, y cuando él se esforzaba denodadamente por establecer su reforma según el Evangelio, designó, aunque considerando la observación de las fiestas como un asunto de indiferencia, ciertas horas de oración en esos días, y durante las cuales las tiendas debían mantenerse cerradas. Al mediodía todos debían volver a sus ocupaciones habituales. La posición de Calvino hacia la Navidad fue compartida por su cercano colega y amigo, Heinrich Bullinger, quien al redactar la Segunda Confesión Helvética en 1566, 2 años después de la muerte de Calvino, declaró: estamos muy de acuerdo con que las iglesias, usando de la libertad cristiana, celebren piadosamente la memoria del nacimiento del Señor, su circuncisión, su pasión y su resurrección, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. El documento de las iglesias reformadas de los Países Bajos llamado La Orden de la Iglesia de Dort, del año 1619, hace la siguiente declaración: cada año, las iglesias, de la manera que decide el consistorio, conmemorarán el nacimiento, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, así como su derramamiento del Espíritu Santo. La Confesión de Westminster permite que las congregaciones tengan plena libertad de hacer cultos especiales de acción de gracias en días especiales, lo que obviamente incluye la Navidad. Ponga atención, mi estimado. La lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación, y el escuchar conscientemente la palabra, en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón,
y también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. Todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios, y además, los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes, y las acciones de gracias, en ocasiones especiales, han de usarse, en sus tiempos respectivos, de una manera santa y religiosa. Muchos presbiterianos antinavidad han salido a su defensa a usar el directorio de Westminster para librarse de la tan obvia conclusión, o contradicción como usted quiera llamarle. Pero este directorio no tiene la misma autoridad en las iglesias presbiterianas, como la tiene la Confesión de Westminster. La confesión no prohíbe explícitamente la Navidad y parece dejar al ejercicio de la libertad cristiana observarla o no. Francis Turretin es reconocido como uno de los más grandes maestros de la teología reformada en su tiempo. Él concuerda que existe libertad cristiana para celebrar cultos especiales, en conmemoración de sucesos especiales y significativos para los cristianos. Sin embargo, critica a los presbiterianos de su tiempo, que alegaban que las iglesias que celebran tales días en el culto son idólatras. Francis Turretin comenta: la cuestión no es si se pueden seleccionar días de aniversario en los que se pueda conmemorar la Natividad, la circuncisión, la pasión o la ascensión de Cristo y misterios similares de redención. Por esto, los ortodoxos piensan que debe dejarse a la libertad de la Iglesia. De ahí que algunos dedican ciertos días a tal festividad, no por necesidad de fe, sino por el consejo de la prudencia para excitar más la piedad y la devoción. Por lo tanto, no podemos aprobar el juicio rígido de aquellos que acusan a tales iglesias de idolatría, en los que todavía se guardan esos días. Se retienen los nombres de los santos, ya que están de acuerdo con nosotros en la doctrina acerca de la adoración de Dios solamente y detestan la idolatría de los papistas. Entonces podemos ver que la tradición reformada no se opone a la Navidad, sino por el contrario, ofrece tal libertad de celebrarla o no celebrarla. Ningún cristiano de hoy en día debería sentirse mal si celebra la Navidad, porque como hemos visto en este video, el asunto de Navidad descansa sobre el hecho de celebrar un culto en conmemoración del nacimiento de Cristo, a base de la libertad cristiana que siempre estuvo presente en la iglesia primitiva desde los apóstoles. Quienes se oponen a tal libertad, realmente no están siguiendo un precepto que los cristianos primitivos sostenían como herencia de los apóstoles. Están siguiendo un precepto humano, una invención de hombres, una novedad teológica sin sustento bíblico ni histórico. En otras palabras, están siguiendo una enseñanza ajena a la enseñanza que heredamos de los apóstoles. Sin embargo, no falta el último as bajo la manga. Algunos de los Grinch antinavidad les encanta decir que todos los dioses paganos de las religiones paganas, en la mitología pagana de dichas deidades enseñan que tales deidades paganas nacieron el 25 de diciembre, y que por lo tanto, los sacerdotes paganos celebraban el cumpleaños de sus dioses en el culto pagano. Primero debemos dejar claro una cosa. Ninguno de nosotros, los cristianos que celebramos la Navidad, creemos que Jesús nació el 25 de diciembre, empecemos primero por ahí. No existe confesión o un documento oficial que diga o promueva la Navidad tomando como base la creencia que Jesús nació el 25 de diciembre. Una cosa es celebrar el hecho que Jesús nació, celebrar su encarnación, celebrar ese glorioso evento de su nacimiento. Celebramos que un día Dios nació para traernos la salvación. Pero una cosa muy distinta, es celebrar su cumpleaños en el 25 de diciembre, eso es absurdo. ¿Quién de aquí celebra la Navidad pensando que Jesús nació en tal fecha? Al menos yo no lo hago, y pienso y creo que ninguno de nosotros lo hace. Al menos que sean católicos, porque aún recuerdo cuando mi prima María me dijo en una Navidad, a medianoche, que Jesús nació, y yo dije, ¿qué? En serio hay personas ignorantes en las filas de la Iglesia Católica que creen en semejante leyenda, pero bueno, al fin de cuentas, no se trata de una posición oficial. Y muchos eruditos, apologistas, historiadores, sacerdotes y laicos católicos muy preparados e instruidos, saben de antemano, que Jesús no nació en el 25 de diciembre, solo se trata de una leyenda.
Pero sin salirnos del punto, Jesús no nació el 25 de diciembre, y de hecho, ninguna de estas falsas deidades presentadas en este meme de bajo mundo, se enseña en su mitología que nacieron en un 25 de diciembre. Sobre el falso profeta iraní, Zaratustra. Según sus seguidores, no nació un 25 de diciembre. De hecho, nadie sabe con certeza dónde ni cuándo nació. En Irán se celebra una festividad en su honor el 26 de marzo, y forma parte del Festival de Año Nuevo iraní. Sobre el dios falso egipcio, Horus. Según su mitología, no nació un 25 de diciembre. De acuerdo con sus seguidores y el calendario del antiguo Egipto, Horus nació en verano. Krishna. Según los seguidores del hinduismo, Krishna no nació un 25 de diciembre, los hinduistas celebran el cumpleaños de Krishna el 28 de agosto. Sobre el maestro ascético, Buda. Según los budistas, no nació un 25 de diciembre. Los budistas celebran su cumpleaños en distintos días de mayo, dependiendo del año. En Japón se celebra el 8 de abril. El disque héroe y semidios, Heracles, según su mitología, no nació un 25 de diciembre. De hecho, los antiguos paganos griegos celebraban el nacimiento de Heracles en el cuarto día de cada mes griego. Y sobre el otro dios griego llamado Dionisio, es uno de los considerados dioses olímpicos, es el dios de la fertilidad y el vino. Según su mitología, no se sabe en qué fecha nació, por lo tanto es una falsedad decir sin sombra de duda que dicha deidad pagana nació un 25 de diciembre. Y sobre el dios griego pagano, Adonis. Es lo mismo sobre el dios Dionisio, no se sabe en qué fecha fue su nacimiento. Y para finalizar, y ese el falso dios más citado por los enemigos de la Navidad, el dios falso babilónico Tamuz. Según su mitología, no nació un 25 de diciembre. Fueron los romanos que lo adoptaron e impusieron la celebración de su alumbramiento un 25 de diciembre, no fueron los paganos sacerdotes de Babilonia. Su celebración fue llevado a cabo como el festival de invierno. Tamuz para los romanos era Saturno. Como dato extra e interesante, el falso dios Tamuz también es el nombre del 10º mes del calendario hebreo moderno, equivalente a junio-julio del calendario gregoriano. Hemos visto que, todas estas falsas deidades que dicen nacieron el 25 de diciembre, se trata de una leyenda sucia anti-Navidad propagada por desinformados con el fin de alimentar a su Grinch interno, y contagiar con su mal y plaga del Grinch a otros ingenuos incultos que se la pasan viendo en la televisión basura de Netflix, 12 corazones, caso cerrado. O leyendo baratijas del puesto de revistas, como el TV Novelas o el Libro Vaquero. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba, suscríbete si no lo has hecho, dale click a la campanita para tener una notificación cada vez que suba un nuevo video. Me despido, cuídense, bendiciones y los espero hasta el próximo video, chao.